Bienvenidos un día más a los encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. Hoy es viernes 26 de febrero de 2010 y vamos a hablar de uno de los asuntos que más preocupan en estos momentos a los ciudadanos, como es el paro, concretamente a cerca del 83% de la población, según los datos de la última encuesta del CIS. Y para ello contamos con la presencia de la consejera de Trabajo y Empleo, Mariluz Rodríguez. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenida a Albacete. Muchas gracias, es un placer, un auténtico placer. ¿Se le parece, antes de empezar a hablar del paro, de las políticas de empleo puestas en marcha desde el Gobierno regional, con motivo de esa visita que hacía usted esta mañana al simulador de riesgos laborales en el polígono industrial de Rómica, aquí en Albacete, me gustaría hablar de la prevención de riesgos laborales? Según los últimos datos, Castilla-La Mancha, pues en estos momentos tiene la tasa de siniestralidad laboral más baja de toda su historia, con un descenso del 24% el pasado año, en 2009. Si hablamos de la provincia de Albacete, ¿de qué datos más o menos estaríamos hablando? Pues dices bien, efectivamente la siniestralidad laboral está, afortunadamente diré, bajando en Castilla-La Mancha. Llevamos ya 24 meses consecutivos, mes a mes, descendiendo el número de accidentes de trabajo. Decías muy bien que la tasa de accidentalidad se ha rebajado en el último año más de un 24%. Y, por cierto, el número de accidentes de trabajo más de un 28%. Y algo muy importante, la tasa y el número de accidentes de trabajo han bajado en todos los sectores de actividad productiva, en todos ellos. Y, además, han bajado también los accidentes de trabajo leves, los accidentes graves y también los accidentes de trabajo mortales. Estamos en la tasa de siniestralidad más baja de la historia de Castilla-La Mancha. ¿Qué sucede en Albacete? Me preguntas por los datos de Albacete. Diré que Albacete es la provincia de toda Castilla-La Mancha que tiene la tasa de accidentalidad más baja de toda Castilla-La Mancha y que, además, si miramos el número de accidentes de trabajo de Albacete, el número de accidentes en el último año se ha reducido en un 31%, es decir, más de lo que se ha reducido incluso la media nacional. Pero no se puede hacer un discurso complaciente, porque tampoco lo hacemos a nivel regional. Yo siempre digo que con que solo un trabajador muriera en su puesto de trabajo habría motivos más que de sobra para seguir peleando contra la siniestralidad laboral. Pero en Albacete, repito, no se puede hacer un discurso complaciente porque el último año ha sido un año muy difícil desde el punto de vista de la siniestralidad laboral mortal. Ha sido muy complicado, ha habido un importante número de accidentes de trabajo mortales en Albacete. Es verdad que del total de número de accidentes de trabajo mortales de la provincia de Albacete, 5 de ellos han transcurrido fuera de Albacete, pero tienen que computarse dentro de Albacete porque las empresas eran de Albacete. Y que nosotros hemos analizado los accidentes de trabajo mortales y no hay ninguna conexión entre ellos que te pueda poner sobre la pista si es que hay un problema específico en la provincia de Albacete. No lo hay. Pero aún así vamos a reforzar desde luego toda nuestra actividad porque aunque Albacete, repito, es la provincia con menor tasa de siniestralidad laboral en la región, en el último año ha tenido un problema importante de siniestralidad laboral mortal y eso hay que atajarlo. El Gobierno regional trabaja de la mano con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, precisamente para acabar con estos accidentes laborales. Me gustaría que nos explicara a grandes rasgos cuáles son los objetivos que persigue ese acuerdo estratégico para la prevención de riesgos laborales que el Gobierno de Castilla-La Mancha pues está llevando a cabo, como digo, con los agentes sociales de la región. Pues yo creo que el valor fundamental y primero es que estamos juntos. El valor fundamental y primero es que nos hemos puesto de acuerdo, Gobierno de Castilla-La Mancha, empresarios, sindicatos y trabajadores y todos los agentes que operan en el ámbito de la lucha contra la siniestralidad laboral, teniendo claro que es responsabilidad de todos nosotros y que, por lo tanto, el avance debe ser juntos y tirando todos juntos en la misma dirección. No contaré todas las líneas de actuación del acuerdo porque son más de 90 actuaciones, pero sí diré que se concentran especialmente de una parte en el control muy riguroso de que las empresas cumplen efectivamente las normas de prevención de riesgos laborales. El otro día hacíamos balance de esa actuación de control en el cumplimiento de las normas laborales y en el arco de vigencia del acuerdo hemos hecho más de 60.000 visitas de control de cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo, donde a empresas que dan ocupación a más de 400.000 trabajadores ha habido más de 40.000 actuaciones
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esa labor de control de que se cumplen las normas de seguridad. Pero al mismo tiempo es como una especie de espejo y estamos también en el otro lado. Nosotros sabemos que invertir en prevención de riesgos laborales para la empresa es algo costoso y es algo costoso también y sobre todo en tiempos de crisis y por tanto al mismo tiempo que estamos controlando el cumplimiento de las normas de prevención estamos ayudando a las empresas a invertir en salud y seguridad en el trabajo. En el arco de vigencia del acuerdo han sido más de 3 millones de euros los que hemos destinado a ayudar a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas empresas de Castilla-La Mancha, a invertir en seguridad y salud de sus trabajadores. Y luego un tercer eje central que está formado por la formación de trabajadores y por la sensibilización en torno a la necesidad de trabajar seguro. Han sido más de 50.000 los trabajadores que se han formado en este último año y medio, pero no en cualquier formación, en una formación como la que veíamos esta mañana en el simulador de riesgos, en una formación en el puesto de trabajo y sobre los riesgos de trabajo, y han sido más de 50.000 también los niños que jugando están aprendiendo prevención, porque ellos son los trabajadores y los empresarios del futuro, son los ejes centrales de ese modelo de lucha contra la siniestralidad laboral al que debemos y a esa unidad de todos que efectivamente estemos teniendo resultados positivos en este ámbito, pero ni hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar en el futuro. Consejera, hablando ya de los datos del paro, de los datos correspondientes al mes de enero en Castilla-La Mancha, el número de desempleados se incrementó en un 2,8% aproximadamente. A mí me gustaría saber cómo se trata de una subida que, dentro de que es un dato negativo, ha sido la menor que se ha producido en un mes de enero desde el pasado año 2004. Podría decirse que, aunque el balance es negativo, es alentador a la vez. Dentro de esos datos negativos se está empezando pues a ver un poco de esperanza en esta situación de desempleo en la región. Mira, siempre que sube el paro, por poco que suba, el dato es negativo. Hay más trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Pero también es verdad, y sin negar este hecho y esta evidencia, negarlo sería absurdo por mi parte y por parte del Gobierno, también es verdad que hay datos que empiezan a indicar que hay una ralentización en la destrucción de empleo en Castilla-La Mancha. ¿Por qué digo? ¿Dónde están esos datos? Y quiero que se me entiendan bien, porque yo nunca he minimizado el problema del paro en Castilla-La Mancha, pero quiero que se entiendan bien dónde están esos datos que dicen ya que estamos ralentizando la pérdida de empleo. Como bien decías, la subida del paro del mes de enero ha sido mucho más baja de lo que había sucedido en los años anteriores. Y yo quiero decir, enero es un mes donde siempre sube el paro. Ha subido en años de bonanza económica y ha subido en años de crisis económica. Siempre sube el paro en enero porque tenemos un mercado de trabajo cíclico que hace que en los meses de invierno el paro suba y en los meses de verano el paro baje. Siempre sube el paro, pero ha subido mucho menos. Pero además tenemos otros datos. En el último año, y si miramos la encuesta de población activa, nos damos cuenta que hemos sido la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma, solo nos ha superado Baleares, la segunda comunidad autónoma que menos ocupados ha perdido. La segunda, en plena crisis, que menos ocupados, que menos puestos de trabajo ha perdido. Y luego también hay otro dato que debemos combinar. Más del 60% de los parados proceden o bien de que no tenían trabajo antes y quieren trabajar por primera vez, lo que nosotros llamamos el colectivo sin empleo anterior, es decir, personas que dicen yo ahora quiero trabajar, o de personas que perdieron su trabajo hace ya más de un año. Con lo cual, el más del 60% de los parados no proceden ya de la destrucción de empleo de la propia crisis económica. ¿Esto significa que hemos terminado? ¿Significa que hemos llegado al final? No, no lo es. Todavía no hemos llegado al final, todavía quedan meses duros de trabajo en la lucha contra el desempleo, pero sí ya hay indicios de que se está ralentizando la pérdida de empleo. ¿Cuándo llegaremos a ese final del desempleo? Me imagino pues que es difícil poner una fecha y una hora, eso es imposible, pero ¿qué previsión de futuro como consejera de Trabajo y Empleo le augura a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores en general para este año 2010 en Castilla-La Mancha? Naturalmente, desde la Consejería de Trabajo y Empleo trabajamos con todas las previsiones y con todos los informes, como no puede ser de otra forma. Por cierto, diré que previsiones muy positivas del pasado se cayeron y dieron al traste con informes muy potentes que decían que iba a ser bueno y no lo fue, y también ha pasado al contrario, hubo informes muy negativos que luego se demostraron que no eran tan negativos. Por eso, ante esa sensación, manejamos todos los informes, manejamos todas las encuestas, pero tenemos como Gobierno y como Consejería de Trabajo una sola previsión de futuro, y es que sea el número de personas en situación de desempleo que nos deje esta situación de crisis, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos que es muy claro que nuestra misión
previsión es atender a todas esas personas para que puedan prepararse para la salida de la crisis y prepararse para su vuelta al mercado de trabajo. Esa es la previsión real y cierta que tenemos cuando nos levantamos todos los días desde la Consejería de Trabajo y Empleo. Además del desempleo juvenil femenino, es otra de las preocupaciones del Gobierno regional. Desde que Barreda es presidente de Castilla-La Mancha, hay más de 6.000 mujeres que están trabajando desde su consejería. ¿Qué líneas de actuación son las que se están poniendo en marcha pues, para poder solventar este problema de paro femenino? Diré que la crisis ha afectado, sobre todo en la primera parte de la crisis, en la del ajuste más duro, ha afectado más a los hombres que a las mujeres, pero la razón de ser no es sexual. En este caso, la razón de ser es que la mayor intensidad de la crisis se ha producido en sectores de actividad productiva, como es el sector de la construcción y los sectores auxiliares, donde hay una mayoría de hombres trabajando. Es decir, esa es la razón por la que ha afectado más a los hombres que a las mujeres. Y lo que estamos haciendo porque este es un riesgo que podíamos correr el riesgo de que, aunque estuviera afectando menos el paro a las mujeres, se tapara el debate de igualdad, que la urgencia de la crisis, la premura de la crisis, la necesidad de luchar contra la crisis y contra el paro, tapara el debate de igualdad. Y eso no queremos que suceda. A la crisis hay que atajarla, a la lucha contra el paro hay que estar, pero no se debe tapar ese otro reto que tenemos de la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Y lo que estamos haciendo es introducir en todas nuestras políticas de empleo y de formación, y también en las políticas de apoyo a los emprendedores y también en las políticas de apoyo a las empresas de economía social, introducir medidas de acción positiva que significan que impulsamos más a las mujeres, porque también habitualmente son más las mujeres las que tienen más obstáculos para acceder al empleo, para permanecer en él, para acceder al propio proyecto industrial o para acceder a cualquier tipo de empresa, aunque sea incluso la empresa de economía social. Toda nuestra normativa está cuajada de acciones positivas para impulsar el empleo de las mujeres. El resultado en este momento es positivo. Lo decías bien, desde que Barreda es presidente del Gobierno, desde el inicio de la legislatura aquí, a pesar de la crisis, hay 6.000 puestos de trabajo más para mujeres en Castilla-La Mancha. Pero el camino no ha acabado. Aquí pasa como en la siniestralidad laboral. La igualdad no está conseguida, no está totalmente conseguida, y hay que seguir trabajando para que vayamos en ese cambio de modelo productivo y ese cambio de mercado de trabajo, incluyamos también como un valor de ese cambio el valor de la igualdad entre hombres y mujeres dentro y fuera del mercado de trabajo. Habla de esa necesidad de llevar a cabo un cambio en el modelo productivo. Me gustaría que nos hiciera una valoración de qué va a suponer ese fondo para el empleo y la sostenibilidad local aquí en Castilla-La Mancha, ese fondo que ya el plazo de presentación de solicitudes ha concluido. Y me gustaría pues más o menos saber qué previsión de creación de puestos de trabajo hay prevista y sobre todo pues el número de proyectos, esos proyectos que deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre y que van encaminados pues a fomentar la sostenibilidad pues medioambiental, también social y, como no, también esa sostenibilidad dirigida a la economía. Pues el año pasado, en el año 2009, el conocido Fondo Zapatero, con ese nombre, hizo que Castilla-La Mancha tuviera más de 350 millones de euros de inversión, que no se esperaban y que llegaron a Castilla-La Mancha, y hizo también que 21.000 personas de Castilla-La Mancha no perdieran su puesto de trabajo y algunas de ellas lo ganaran. Ha sido un fondo que ha permitido la creación de empleo, pero fundamentalmente ha permitido taponar, en algunos casos, la salida del mercado de trabajo de un número importante de trabajadores. Este año serán más de 220 millones de euros de inversión para Castilla-La Mancha y, como bien dices, ya diferentes, porque ya no va a valer cualquier obra. Ahora los proyectos de los ayuntamientos tienen que estar en relación con ese cambio de modelo económico que queremos para España y que queremos desde el Gobierno de Barreda para Castilla-La Mancha. Tienen que estar vinculados al medio ambiente o al desarrollo de las energías alternativas. Tienen que estar vinculados a la economía social en el sentido de servicios a la comunidad, de servicios a la educación 0-3 años, a los ciudadanos, a las personas mayores, a las personas dependientes. Es ya introducir ese cambio de modelo también a través del propio Fondo de Acción Local o Fondo Zapatero. La previsión que tenemos es que puedan crearse o mantenerse al menos
cerca de 10.000 puestos de trabajo. A nivel de Castilla-La Mancha, además de poder aplicar este fondo estatal, pues se han puesto en marcha para crear puestos de trabajo otras herramientas. Dentro del Pacto por Castilla-La Mancha está el plan de choque frente al desempleo, y ahí me gustaría hablar de ese anuncio que recientemente ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de ese plan de choque para las pequeñas y medianas empresas. Concretamente, ¿en qué va a consistir? Bueno, te cuento, vamos por partes. Sí. El plan de choque, me hablabas del plan de choque, que fue la medida que incluso se adelanta a la propia firma del Pacto por Castilla-La Mancha, pero se adelanta porque la situación de necesidad de los trabajadores necesitaba, a su vez, que fuéramos muy rápidos y muy urgentes. Había muchas personas, hombres y mujeres, que se estaban quedando sin trabajo y sin protección por desempleo. Y hay una cosa que tenemos muy claro en el gobierno de Barreda: esta crisis no puede hacer que nadie se quede en la cuneta. Hay que llevar a todos con nosotros hasta el final de la crisis, y el plan de choque lo que ha hecho es que a día de hoy 9.400 personas que lo habían perdido todo porque habían dejado de trabajar y habían agotado su protección por desempleo, hoy tienen un trabajo. Hoy tienen un trabajo, hoy tienen un salario, hoy tienen un periodo de formación y hoy tienen también un nuevo periodo de cotización a la Seguridad Social que les va a permitir, al menos si no encuentran trabajo, volver a tener un nuevo periodo de protección social. Esa parte estaba cubierta. Había que cubrir a las otras víctimas de la crisis económica, que son los autónomos y los pequeños empresarios. Era necesario, igual que habíamos actuado en el lado de los trabajadores que nos necesitaban, actuar en el otro lado, empresarios y autónomos. Y ese es el anuncio que hace ayer el presidente Barreda, de medidas que estaban ya en el Pacto por Castilla-La Mancha, pero que ahora se desarrollan y se amplían y se extienden, y es un anuncio de un plan de choque para pymes, para pequeñas y medianas empresas y autónomos, de 86 millones de euros, de los cuales 50 millones de euros se destinarán a avales de negocio económico de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, 30 millones de euros directamente a créditos más fáciles, más sencillos para las pequeñas empresas y los autónomos, y 6 millones de euros para la línea ICO, que inyecta liquidez en las pequeñas empresas y los autónomos. Nos necesitaban igual que los trabajadores, y había que dar una respuesta también en ese sentido a las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha y a los autónomos de Castilla-La Mancha, que a partir de ayer cuentan con una línea de actuación exclusiva y para ellos de 86 millones de euros. Aunque es muy reciente, el anuncio se hizo ayer, no sé si saben ya la reacción que han tenido pues esos pequeños y medianos empresarios de Castilla-La Mancha al conocer que se va a poner en marcha este plan de choque. Bueno, he estado esta mañana mirando las primeras reacciones, fundamentalmente las reacciones de los representantes de los empresarios de Castilla-La Mancha, y la valoración en términos generales ha sido muy positiva. Incluso ha sido muy positiva, diré, desde el otro lado de la mesa, desde el lado sindical, donde también se ha reconocido que era necesario hacer este plan de inyección de liquidez en las pequeñas empresas y en los autónomos de Castilla-La Mancha. Además, consejera, para este año 2010, dentro del Plan de Acción Local y Autonómica, con un presupuesto de 51 millones de euros, aquí en Castilla-La Mancha se estima que se van a llevar a cabo cerca de 20.000 contrataciones, en la provincia de Albacete 4.000, que ya son 2.000 más de las que estaban previstas. Me gustaría que explicara pues, los contratos, aunque a grandes rasgos van a ser de 3 meses, qué características van a tener y cuáles son las ayudas o las subvenciones que se van a aportar por parte del Gobierno regional. Sí, la Acción Local y Autonómica por el Empleo es el programa más grande de política de empleo que tenemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El más grande porque es el que más inversión supone, pero es una inversión muy rentable. Yo lo digo sinceramente, es destinar dinero de los ciudadanos a generar oportunidades de trabajo para los ciudadanos, destinar impuestos de los ciudadanos a generar puestos de trabajo para los propios ciudadanos. Y serán en total, en esta primera fase hemos resuelto más de 51 millones de euros, pero en mayo, que resolveremos la segunda fase, serán un total de 58 millones de euros. Yo el otro día hacía un cálculo de la primera fase y son más de 8.500 millones de las antiguas pesetas lo que vamos a destinar a las personas que están en situación de desempleo. Serán en esta primera fase más de 17.000 contratos de trabajo para personas que aún no lo tienen. El plazo empezará a contar a partir del 2 de marzo, que es cuando se acaba el plan de choque. Personas que hoy están en el paro y que van a poder estar trabajando a través de esta acción local. Las características de los contratos son contratos que pueden ser o bien de 3 meses a tiempo completo o bien de 6 meses a tiempo parcial. La ayuda que da el Gobierno de Castilla-La Mancha para que estos contratos sean posibles está compuesta de 2 partes. Por una parte, una ayuda de 765 euros para pagar los salarios del trabajador,
y por otra parte la mitad, el 50% de lo que le cuesta al ayuntamiento las cotizaciones a la seguridad social, con un elemento añadido que hemos introducido este año en la acción local, conscientes de que los municipios más pequeños tienen más dificultades económicas, aquellos pueblos y municipios de menos de 500 habitantes, ahí asumimos prácticamente el 90% del coste de la cotización a la seguridad social. Ya te decía que son medidas muy rentables desde la perspectiva de lo que quiere hacer el Gobierno, porque son dinero de los ciudadanos para los ciudadanos y porque nosotros somos conscientes de que en este momento las empresas tienen dificultades económicas y no pueden contratar a los trabajadores. Bien, ahí estamos nosotros, hasta que salgamos de la crisis, hasta que la economía y las empresas puedan volver a crecer, y todos esperamos que sea muy pronto, bueno, ahí estamos nosotros para contratar a los trabajadores que más nos necesitan. Hablaba anteriormente de esa discriminación positiva hacia el sector de las mujeres. Aquí en este plan de acción local y autonómica el porcentaje mayor va destinado a las mujeres también. Va a ser un 56% el número de contratos que se van a realizar para mujeres, por un criterio objetivo que yo creo que es el mejor, que es el peso que tienen las mujeres en el paro de Castilla-La Mancha. De la misma forma que para distribuir provincialmente hemos utilizado el criterio más objetivo que hay, que es cuántos parados tiene cada provincia y, por lo tanto, cuál es el peso del paro de esa provincia en el total del paro regional, en este otro tema también hemos utilizado ese criterio objetivo, el 56%, porque es el peso que tiene el paro de las mujeres en Castilla-La Mancha. Otro de los temas de actualidad en estos momentos es ese debate que ha surgido en torno a la reforma del sistema público de pensiones. El 2 de marzo, aquí en Castilla-La Mancha, Comisiones Obreras y UGT ha anunciado que van a llevar a cabo movilizaciones. Me gustaría saber su opinión, por un lado, sobre esta protesta que está llevando ya a cabo en otras ciudades españolas los sindicatos en contra de esta reforma. Y luego también, pues no sé, un mensaje que lanzar a la gente, porque hay muchas personas que igual están preocupadas, pensando a lo mejor que quizás sus pensiones puedan estar peligrando en estos momentos. Bien, con respecto a las movilizaciones sindicales, la Constitución dice que los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen la competencia y la autonomía para decidir qué es lo que deben de hacer en cada momento, y es su competencia y es lo que llamamos siempre su autonomía. Por lo tanto, desde el Gobierno, absoluto respeto por esa autonomía que se está ejerciendo en este momento y esa competencia de anunciar y de realizar movilizaciones en este terreno de la reforma de las pensiones. Me gustaría decir dos cosas con respecto a la reforma de las pensiones. Primero, para las personas que nos estén escuchando, lanzar, como decías bien, un mensaje de tranquilidad. La reforma que se ha planteado y que está en este momento en el Pacto de Toledo y en la Mesa del Diálogo Social es una reforma para el futuro, para pensar en el futuro de nuestro sistema de pensiones, para pensar en las pensiones de mi generación, vamos a ponerme a mí misma de ejemplo, de mi generación o de las generaciones que son incluso más jóvenes que yo. No es una reforma pensando en el pasado. Las pensiones del pasado son las que son. Nadie tocará la pensión de viudedad de la señora que hoy esté cobrándola. Nadie tocará la pensión de jubilación de la persona que hoy esté cobrando su pensión de jubilación. No se está pensando en el pasado. En las pensiones, tal como están, seguirán adelante. Y además he de decir una cosa. En los últimos 6 años, las pensiones en este país, sobre todo las pensiones mínimas, han subido mucho. Daré un dato. La pensión de viudedad con cargas familiares, es decir, una viuda o un viudo que tenga además cargas familiares, en los últimos años se ha incrementado en más de un 77% la pensión mínima. La pensión de jubilación de mayores de 65 años con cargas familiares, en los últimos 6 años se ha incrementado casi un 50%, la pensión mínima me estoy refiriendo. Pues no es un debate sobre las pensiones que están en este momento, es un debate sobre las pensiones que podrán venir en el futuro. Y yo soy de las que cree que ese debate hay que abrirlo, mirando al futuro, no mirando al pasado, y tranquilizando a la gente que hoy cobra una pensión, diciéndole su pensión no se va a tocar, su pensión va a seguir ahí, usted no va a perder su pensión, por favor, no me gustaría que hiciéramos demagogia, porque la tranquilidad de esas personas depende de que su pensión sea estable y se consolide. No, estamos mirando al futuro. Y mirando a ese futuro de lo que pasará dentro de 20 o 30 años, yo creo que es bueno debatir sobre nuestro modelo de pensiones. Nuestro modelo de pensiones de hoy está pensando en la entrada hacia los 16 años en el mercado de trabajo. Está pensando en una carrera
de trabajo y, por lo tanto, en una carrera de cotizaciones a la Seguridad Social continuada en el tiempo, que no se para nunca. Está pensando en una carrera que va siempre en alza, porque casi siempre lo que se hacía era a través, cuantos más años estabas en una empresa, más dinero ganabas, entre otras cosas porque funcionaban los complementos de antigüedad. Y está pensada para salir a los 65 años, la edad real de jubilación en este momento son 62,5, pero está pensada para salir a los 65 años cuando la esperanza de vida estaba en torno a 70 años. Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Ya no es habitual entrar en el mercado de trabajo a los 16 años. Las entradas se producen mucho después. Ya no es tan habitual entre la gente joven, y tú lo sabes, tener una carrera continua de cotización. La gente más joven entra con un contrato temporal, se acaba el contrato temporal, pasa un periodo en la prestación por desempleo, vuelve a entrar con otro contrato temporal. Ya no siempre se tiene una carrera de cotización que va en aumento, al revés. En muchos casos hay personas que se prejubilan con 52 años y los últimos años de su carrera de cotización son los más bajos, y si les computaran los de antes serían más altos, y sobre todo la esperanza de vida ya no son 70 años, afortunadamente son más de 80. Bien, no hay que tener miedo a ningún debate, hay que abrir ese debate y hay que pensar sobre él, pero eso sí, en el futuro, con la tranquilidad de que las pensiones de hoy y los pensionistas de hoy nadie los toca. Consejera, sin embargo, muchos ciudadanos no entienden cómo, aunque sea por motivos de previsión, este debate pues no ha surgido antes o a lo mejor después y está llevándose a cabo ahora en un momento de crisis. Quizás sea ese el elemento más discutible de esa reflexión. No sé si creo que esa reflexión hay que hacerla. No sé si se ha presentado públicamente como debería de haberse presentado. Creo que la presentación en sociedad de la reforma del sistema de pensiones ha sido una presentación sin tener en cuenta dos cosas, sin tener en cuenta que el momento económico es muy complicado y que podía entenderse más como un problema económico que como lo que realmente es, que es una reflexión sobre a dónde queremos ir en nuestro sistema de pensiones. Era fácil que si tú presentas en este debate en este momento, la gente pudiera entender que es un debate para ahorrar costes económicos, y no lo es un debate para pensar en el modelo de bienestar del futuro. Y desde luego creo que la puesta en escena del día que se dice que va a pensarse sobre el sistema de pensiones fue desde mi punto de vista, una mala puesta en escena. Habría que haber dicho, hay que reflexionar para el futuro sobre qué pensiones queremos en este país y no poner una carga de profundidad, que fue la carga que se puso, de decir, a partir de mañana, cuando ni siquiera es así, porque se está pensando más allá del 2013, a partir de mañana las personas se van a jubilar a los 67 años. Creo que ha habido, sinceramente, una mala puesta en escena de esta reflexión que se debe hacer, y se debe hacer profunda y seriamente pensando en el futuro. Pues, consejera de Trabajo y Empleo, nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad para la gente que en estos momentos está cobrando le tocará la pensión. Sus pensiones. Mariluz Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, por estar en La Cerca Televisión. Ha sido un placer. Un placer siempre. Estoy siempre cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Nos despedimos un día más desde La Cerca Televisión. Nos vemos, como siempre, muy pronto aquí en Internet.